Bienvenidos, buen día a todos y seguimos en estas jornadas de la Asociación Argentina de Televisión por Cable con este gran eje o hilo conductor que es la conectividad como motor para el desarrollo del país. Y me toca moderar, tengo el gusto y el honor de moderar este panel de los CEOs para entender también qué transformaciones trajo consigo la pandemia, qué cambios de hábito y cómo esto ha impactado también en materia de conectividad. ¿Qué desafíos se imponen? De esto vamos a estar hablando en esta charla absolutamente imperdible. Ya mismo los presento a ellos, los protagonistas de esta mañana. Michael Bowling, desde la virtualidad, CEO de AT&T Latinoamérica, Hola, DirecTV. ¿cómo están? ¿Cómo estás, Michael? Gracias por estar con nosotros. Roberto Nobile, CEO de Telecom Argentina. Tengo dos Robertos, así que voy a dirigir claramente la mirada para no prestarnos a confusión. Marcelo Tarraquian, CEO de Telefónica Movistar Argentina. Hola. Roberto Alexander, CEO de IBM Argentina. Y Daniel Buen día. Herrero, presidente de Toyota Argentina. Gracias, Daniel, por estar con nosotros. Bueno, arranco por la primera pregunta dirigida a Roberto y Marcelo. Arranco por el primer Roberto. ¿Qué cambios trajo consigo la pandemia y qué desafíos impuso en cuanto a las transformaciones en materia de infraestructura, las transformaciones en el negocio? A ver, la pandemia fue un cambio brutal, ¿no? Generó un cambio en muchísimos aspectos, en los hábitos de los consumidores y, por supuesto, en la forma que nosotros teníamos que dar el servicio. A partir de un montón de años seguidos de inversión, la verdad que las redes demostraron que pudieron soportar este crecimiento de tráfico exponencial que todo el mundo en su casa, trabajando, estudiando, comprando, haciendo transacciones, digo, empezando a vivir una vida digital, una vida totalmente distinta a la que hacíamos antes. El crecimiento del tráfico fue exponencial, 50% de crecimiento del tráfico de banda ancha, 30% en la móvil, mucha gente se quedó en su casa, entonces la movilidad era menor. Crecimiento del upstream, la videollamada, el estar más cerca a través de lo digital y no tanto en lo físico y lo presencial, hizo que las redes realmente tuvieran un desafío y creemos que a lo largo del año de pandemia largo que hemos tenido, hemos podido sustentar los servicios, ¿no? Marcelo. Bueno, en términos de ratios muy similar a lo que comentaba Roberto, o sea, las tendencias fueron crecimiento del 30-50%, los usos muy diferentes, 50% de pagos digitales, 70% de las recargas en forma digital, entre 50 y 60% de las ventas por herramientas digitales. Los usos, lo que más sobresalió fue las plataformas de entretenimiento, que fueron la estrella, pero también lo que fue la educación remota, todo lo que tenía que ver con la vida social llevado a lo virtual, digamos, todo lo que vimos de reuniones sociales a través de la virtualidad. Eso puso el desafío en las infraestructuras. Las inversiones de los años previos hicieron que lo que estaba previsto de crecimiento en un año se dio en un fin de semana. Y la infraestructura estaba prevista para eso, pero también requirió de mucha readecuación y refuerzo de las redes para hacer frente a eso. Y la verdad que estuvieron a la altura de las circunstancias en una situación inédita, ¿no? Y nos preguntamos qué pasó en el resto del continente. Quiero la perspectiva de Marcelo al respecto, pero le doy pie primero a Michael para que nos dé esta perspectiva regional. Sí, realmente en el lado de DirecTV hemos mirado que ha mencionado Roberto, todo el mundo está cambiando su mundo, su vida digital. Por eso DirecTV hemos invertido en una plataforma como DirecTV Go, son OTT, para dar más servicio digital a nuestros clientes en el mercado. Por eso estamos mirando un consumo creciendo increíble, el consumo digital en deportes, en películas, en todo. Por eso estamos mirando, el mundo está cambiando. En el lado de DirecTV estamos transformando entre una empresa tradicional TV paga a un jugador digital. Marcelo, ¿qué pasó ya desde la perspectiva más regional? Y a ver, tuvimos la suerte de que este fenómeno primero sucediera en Europa, con lo cual tuvimos unas semanas de anticipación en lo que fue Latinoamérica, aunque llegó rapidísimo. Y también tuvimos la suerte el hecho de ser una crisis global,
nos permitió, los que teníamos la posibilidad de compartir con colegas, en el caso nuestro de Telefónica, de otros países, prácticas comunes en términos de cuidado de nuestra gente, de la realidad operativa, cómo llevarla a cabo, de la continuidad de servicio, de las prácticas hacia los clientes. Tuvimos la oportunidad de compartir prácticas con otros países porque estábamos todos en la misma situación global y todos con el mismo desafío, principalmente en la continuidad del servicio y hacer frente desde la infraestructura y las redes a los clientes, ¿no? Y ahí totalmente digo, una de las cosas que nos obligó también la pandemia fue en una semana o en un fin de semana poner, en nuestro caso, 23.000 personas a trabajar desde la casa, ¿no? O con protocolos distintos, con protocolos sanitarios, trabajando en todos los call centers en su casa. Digo, fue una transformación enorme hacia adentro, hacia la forma de trabajar también, y aplicando todo el tipo de digitalización, ¿no? Herramientas colaborativas para todos, nuevos sistemas, nuevas formas de trabajo que hicieron que esto fuera posible. Aquí, recordemos, estamos pensando la conectividad como motor para el desarrollo, pero es bien interesante lo que planteas vos de empezar trabajando por esa unidad mínima, entre comillas, que es la propia empresa, ¿no? La propia empresa, que es la propia transformación de la empresa. Bueno, y justamente esto me da pie para la próxima pregunta. Roberto Alexander, el otro Roberto en la mesa de hoy, en las sillas de hoy. Roberto, ¿qué pasó con las empresas? Las grandes empresas y las pymes, ¿pudieron adaptarse? ¿Quiénes quedaron más en el camino? ¿Cuál fue el escenario en este sentido? Mira, obviamente 2020, año totalmente atípico, donde de alguna manera todo lo que comentaban recién Roberto, Marcelo y Michael, se aceleró todo, ¿no? Hiperdigitalización, yo te lo miro más desde el mundo de la tecnología, pero totalmente en línea con la conectividad, con lo cual primero fue te diría una situación de emergencia, ¿no? Primero bienestar y seguridad de la gente, foco primario, y después, desde mirándolo como experiencia nuestra en IBM, es continuidad operativa de nuestros clientes, porque de golpe cambiaste la forma de operar y de trabajar, entonces cómo salir incluso a colaborar, porque te encontrabas con distintas realidades. Yo te diría que todo eso en empresas grandes, quizás más preparadas o más, ese cambio o ese switch de automático de lo que decía Roberto, de switchear 23.000 personas, bueno, creo que se vivió, más allá que hubo que ayudar en muchos aspectos en ese sentido, y se fue adaptando todo. Empresas grandes, pymes, se fueron adaptando a esta nueva realidad de lo digital, aceleró la transformación digital, o sea, todo lo que nosotros preveíamos que iba a suceder de acá a los próximos 5 o 10 años, no tengo duda que va a suceder de acá a los próximos 2 o 3. O sea, se genera una aceleración en transformación digital, en procesos, en la forma de consumir, en la experiencia de los clientes. Realmente se aceleró todo, ¿no? Nombraste una palabra clave, procesos productivos. ¿Qué pasó en este aspecto, Daniel? Bueno, yo creo que se aceleró todo muchísimo, como decía Roberto. Indudablemente hay procesos que son imposibles de hacer virtuales, como la fabricación de un auto, ¿no? Pero todo lo que viene atrás aprendimos a hacerlo de manera virtual. Creo que entendemos que ese proceso irreversible cada vez va a ser más rápido, y si uno mira hacia adelante, lo que entendemos que hay casas, autos y personas. El secreto es qué plataforma conecta a los tres de una manera eficiente y rápida. Entonces creo que ese es el proceso que vamos a ver de transformación, y comparto, muchísimo más rápido de lo que todos pensamos. Bueno, es casi una obviedad lo que voy a preguntar, pero a veces hace falta desobviar lo obvio. En este contexto, ¿innovación o adaptación, Roberto? Claramente, en un inicio es adaptación, pero la innovación está todos los días. Innovamos la forma, como en definitiva fue un cambio de paradigma tan grande del lado del consumidor, nuevas plataformas, los hiperescaladores, las formas de pagar, la forma de consumir virtualmente, nos obliga a nosotros también a innovar. La red nuestra hoy está directamente virtualizada, ya no son cajas, sino que software. Entonces, eso nos permite generar una cantidad de servicios adicionales a los clientes y experiencias a los clientes totalmente distintas a las que tenemos hasta ahora. Y esto va a ser, esto que también planteamos, de acá a 5 años va a ser muchísimo más rápido, y seguramente
la conectividad va a ser una piedra fundamental, pero también la capacidad de las empresas como las nuestras de transformarse en digitales es el gran habilitador, es lo que lo va a permitir hacer. Me gusta porque rompiste la dicotomía, es adaptarse e innovar. Roberto, no sé cuál es tu mirada sobre este punto. A ver, yo coincido que al principio es adaptarse, yo foco en innovación. Digamos, ¿no? Acá esto obliga a la innovación de todos. Y lo que vimos pasar y lo que estamos viendo pasar es que esto se produce a lo largo de todas las industrias, ¿no? Con un impacto muy fuerte. Y yo te diría, si lo tuviese que apalancar o resumir en tres pilares o tres temas que están jugando mucho en esta transformación digital, primero es un tema de confianza. Y confianza, cuando hablo de confianza, me incluyo varios temas. Por un lado, tema de datos e información que explotó. Entonces tenemos toda una discusión de privacidad de datos, cómo manejamos, y ahí hay toda una obligación muy importante de todas las empresas de cómo se maneja todo ese tema. Todo el tema de seguridad dentro de la confianza. Seguridad, escuchamos en el último año muchos casos de temas con ciberseguridad y atentados de alguna manera que generan también una aceleración en cómo mirábamos todos ese tema. Dentro de la confianza es alianzas, cómo colaboramos más entre todos. La innovación hoy es un ecosistema, ¿no? No es que lo hace uno solo o se hace en silos. Tenés un ecosistema, ahí juegan las empresas, juega el sector público, juega la academia. Entonces se arma un ecosistema de alianza. Acá tengo buenos ejemplos. Bueno, con Telecom, por ejemplo, hicimos toda una alianza de cómo co-desarrollar soluciones de vanguardia para llegar también a clientes de todo tipo, grandes, chicos, medianos, ¿no? Eso, primer pilar. Segundo pilar, la tecnología. La tecnología aparece como una herramienta, como una solución para esta situación de pandemia en la que estamos viviendo, donde se te mezcla, bueno, con inteligencia artificial, la nube, incluso hoy, y conectando con las redes y con la conectividad, incluso la tecnología se acerca mucho más a lo que nosotros llamamos el borde de la red, ¿no? El edge computing, porque entre Internet de las cosas y la cantidad de información que hay para capturar y para que las empresas la puedan usar como una ventaja competitiva, está bueno, tengo la facilidad de capturarla mucho más cerca del borde de la red, así como captura también en lugares centrales. Entonces, todo eso va generando todo un tema de tecnología que hoy es absolutamente necesaria para lo que estamos viviendo. Y por último, talento y gente. Claramente hace falta, y estamos en una situación donde hasta te diría hay un poquito más de demanda que oferta hoy de talento. Tenemos que trabajar mucho en ese tema de talento digital, de todo el tema de conocimiento, que es imprescindible para toda esta transformación digital que está sucediendo. Vamos a retomar esa conversación sobre el talento. También quiero la perspectiva de Daniel al respecto, pero sobre esto, sobre la innovación como imperativo de esta época, como signo de este tiempo. ¿Cuáles son los desafíos, Michael, que se imponen? Bueno, realmente nuestra industria está en cambio. Hemos visto el cambio en qué quiere el cliente. Los hábitos del consumo están en marcha. Por eso estamos mirando la oportunidad y el desafío. Es cómo vamos a innovar con los clientes y con las experiencias. Por eso hemos invertido no solamente en tecnología que ha mencionado Roberto, pero también hemos mirado cómo cambiamos la cultura en la empresa también, desde un operador tradicional, una compañía digital, con una cultura digital, con innovación, con colaboración. Por eso pienso que una de las oportunidades para una empresa ahora en esta época es cómo sigue en su cultura. Sin dudas. Bueno, y sobre esto, ¿no? Sobre esto que venimos hablando, los terrenos de la adaptación y de la innovación, ¿cuál es tu mirada, Daniel? No, yo creo que en el término de movilidad sustentable la innovación que vamos a ver es tremenda. Es decir, hoy tenemos un cliente muchísimo más demandante y obviamente el auto va a terminar, o la movilidad termina siendo una plataforma al servicio del cliente. Hoy con nuestra compañía de movilidad podemos saber
a qué distancia frena de una esquina nuestro cliente, podemos saber si tuvo un accidente y decirle si necesita la emergencia, o hasta le podemos controlar el pulso mientras maneja. Ahora bien, hay que manejar esa información. Sirve también para poder, con inteligencia artificial, prever qué es lo que necesita el cliente desde el punto de vista de mantenimiento o lo que viene, pero es algo que solos no podemos hacer, y de hecho vamos a ver nombres Amazon, Google, que hace 5 años eran impensables dentro de lo que es el desarrollo de la movilidad, que se van a asociar y van a competir a ese universo nuevo que es conectar al cliente con su movilidad. Tocas un punto que atraviesa todo lo que dijeron, que es la tecnología como herramienta para solucionar problemas que atraviesan la vida cotidiana de las personas. Y esto me da pie para preguntarle a Michael, ¿cuántos de estos aprendizajes, de esta transformación digital que aceleró sin dudas la pandemia del COVID-19, pueden capitalizarse para hacer frente a algunos de los problemas y de los temas que atraviesan la coyuntura sanitaria y, por supuesto, económica de nuestra región? Realmente estamos mirando nuestra transformación digital, principalmente cómo vamos a mejorar la empresa como eficiencia, pero al final también hemos mejorado la experiencia del cliente. Por eso al final el cliente no quiere llamar a un call center, quiere reservar cosas, quiere mirar el contenido en su pantalla, en su móvil. Por eso estamos mirando un gana-gana entre la eficiencia en la empresa y también un mejora para el cliente también. Marcelo. Y a ver, la pandemia fue un acelerador de estos procesos de transformación digital, y de hecho lo que queda después es este activo en las empresas y en la sociedad. Lo que eran los planes de transformación a 3 años sucedieron en meses. Y hablando un poco de esto de tecnología, yo creo que un buen facilitador es, antes los procesos de transformación digital quedaban enmarcados solamente para las grandes empresas que podían hacer una inversión acorde para hacer esa transformación. Hoy eso ya se trasladó también a las pymes, a los comercios. O sea, hoy tenés un comercio de cercanía vendiendo por un canal digital y cobrando por un canal digital. Entonces es un activo que ya queda en toda la sociedad, y la experiencia cliente, en aquellos casos que haya sido buena, de cambiar su interacción de ventas, de atención, de postventa, de pago, aquellos que hayan tenido una buena experiencia ya pasa a ser una realidad. Y la realidad es que la transformación digital te agiliza, te eficientiza, te hace más veloz, te hace operar en tiempo real, con lo cual es un activo que ya queda post pandemia, digamos. En contextos complejos como el de nuestro país y el de otros puntos de nuestra región. Roberto, ¿cuál es tu mirada sobre esto? Mi mirada es que claramente comparto con todo lo que dijeron, ¿no? Veo una plataforma como Flow. Creció 250% el consumo de video a través de la plataforma durante la pandemia. Y eso tiene que ver no solamente con que la gente estaba más en sus hogares, sino que pudieron experimentar, aprender. Nosotros también pudimos aprender e innovar en cómo recomendar, cómo hacer que la experiencia de ese punto de encuentro que es Flow como plataforma de entretenimiento progrese y siga generando una muy buena experiencia a los clientes. Eso queda, digo, esa forma de ver, después esa vara ya quedó alta, es muy difícil que el cliente vuelva a ver el analógico. Quiere más IP, quiere más video, al televisor con calidad. Digo, y esas cosas están para quedarse. Están para quedarse, pero esta evolución también depende de algunos factores, ¿no? Del acceso a la tecnología, del acceso a la conectividad, Roberto, ¿no? Y hoy, recién Marcelo lo decía, yo creo que eso está para quedarse. Es como que la tecnología se democratizó de alguna manera. Entonces hoy la tenés, hoy está mucho más disponible, mucho más al alcance. Por eso empresas grandes, pymes, más chicas, o sea, claramente todos tienen acceso para justamente transformar lo que venían haciendo, no solo en su gestión normal de lo que hacían, sino, y recién lo mencionaba Michael, cambian los hábitos de consumo, cambian las experiencias. Entonces,
claramente con esta herramienta que es la tecnología, ayudás a todo esto. Siempre muy cercana a la conectividad, porque necesitas obviamente conectar todos. Hoy con el Internet de las cosas, de vuelta, la información explota por todos lados y tenés muchos dispositivos en un montón de lugares generando información, que toda esa información, la idea es obviamente aprovecharla a través de la inteligencia artificial también para usos como el que mencionaba recién Daniel, con lo cual es, bueno, cómo vamos acelerando este tema de la tecnología. Y acá, no sé, los veo a los tres, tengo grandes ejemplos, pienso Open RAN con Telefónica, temas cognitivos con Telecom, asistentes virtuales con DirecTV, todos temas que se fueron acelerando ahora en toda esta etapa de pandemia, ¿no? Sí. Una cosa para aclarar ahí es cierto todo esto, la innovación de la mano de la tecnología, pero está claro que las redes o la conectividad tal como está hoy, diseñada, no alcanza para hacer evolucionar y hacer que esa tecnología pueda aplicarse. Esto que hablábamos de llevar al edge, llevar toda la actividad computacional al borde de la red, que es más cerca del cliente, más cerca del auto que está andando, etcétera, genera un cambio de diseño de topológico de la red enorme y una forma distinta hasta de operar la red, con lo cual eso requiere hacer evolucionar también, y tenemos por delante un desafío como operadores de hacer evolucionar la red para que el futuro pueda ser posible. Si no, nos quedamos sin la conexión que necesitamos para evolucionar al futuro. Y esa evolución de la red también condiciona el plano, la evolución del negocio de una empresa de gran escala como Toyota, ¿no? A la hora de decidir invertir en un lugar o en otro, ese ecosistema, esa red que pueda ir al edge, al borde, como dice Roberto, condiciona una decisión, ¿no? Totalmente. La infraestructura manda, es decir, desde el punto de vista de electrificación o de conectividad. Asumamos el tema de un auto conectado, ¿sí? Que hoy se puede ver. Conectando el auto, uno puede cambiar el software, ¿sí? Con lo cual, hasta esa innovación vamos a ver que uno ya no va a cambiar el auto, sino que le van a actualizar el software del sistema de seguridad, de conectividad, o hasta la puesta a punto del auto de acuerdo a la temperatura que esté andando para que sea lo más económico posible. Entonces, para eso uno necesita infraestructura. Y acá voy a un tema que para nosotros es muy importante y somos optimistas. Cuando uno dice el futuro de esa movilidad o de la conectividad o de la industria 4.0, hay gente que dice, uy, va a haber menos trabajo. Yo creo que vamos a tener mucho más trabajo, pero vamos a estar o tener que estar capacitados para ese desafío que viene. Trabajo distinto más. Distinto, exactamente. Entonces, quizás sea nuestra responsabilidad de empezar a prepararnos y capacitarnos para eso que viene y que es irreversible, que no tiene vuelta atrás. Daniel, y es bueno. ¿Cuál es el escenario? Claro que es bueno, pero por supuesto plantea desafíos. Es potencialmente bueno. ¿De qué depende que se convierta en una realidad en materia también de los recursos humanos, Daniel? Bueno, ahí tenemos que trabajar entre todos. Si yo pongo desde el lado de la industria automotriz, piensen que solamente en 22 países del mundo se fabrican autos, ¿sí? Entonces, si nosotros tenemos la infraestructura y la capacidad de desarrollar esto nuevo que viene y que no está hecho en ningún lado, sino que va a ser un proceso de desarrollo y que puede ser la Argentina un polo de desarrollo importante, creo que tenemos que buscar los recursos y obviamente no tener un consenso de políticas que nos lleven adelante para poder seguir haciendo todo este proceso de innovación en conectividad o en los autos. Yo ahí, sí. No, te conectaría con un tema de que creo que es articulación también público-privada de alguna manera en todo lo que hace a la educación. O sea, hay un tema en todo lo que es digital que estamos hablando y todas estas nuevas tecnologías. Bueno, requiere un conocimiento distinto, viene una transformación de los perfiles. Entonces creo que hay una responsabilidad de todos, nuestra también, de cómo articulamos justamente y aceleramos todo ese tema de la educación para generar mayor conocimiento que pueda desplegar todas estas, o trabajar sobre todos estos temas que estamos hablando, ¿no? Ahora, Roberto, encuentro un denominador común entre dos de los puntos que tocamos hoy. Por un lado, la importancia de la conectividad y por otro lado, lo que decías vos, articulación público-privada para pensar, por ejemplo, en la educación de estos recursos humanos. En ambos casos hablamos de reglas de juego que permanezcan en el tiempo, ¿no? Políticas direccionadas y sostenibles a lo largo del tiempo. Sostenibles,
que den previsibilidad, que den la capacidad de poder, de que generen los incentivos también a la inversión. Insisto, una parte, la conectividad va a requerir muchísima más inversión de la que hemos hecho hasta ahora. Hemos hecho, en nuestro caso, la compañía invirtió más de 5.000 millones en los últimos 5 años, pero la industria invirtió más de 10.000. Es decir, y eso va a requerir seguir, es una máquina de seguir invirtiendo para poder ser un habilitador para todas estas tecnologías. Pero por el otro lado necesitamos talento, ¿no? Insisto con esto, la red hoy ya es software, no es una caja con switches, sino que requiere talento digital. La red está en la nube, todas las aplicaciones hoy están en la nube, ya están codificadas. Los datos no se usan solamente para la experiencia de los clientes, sino se utilizan para la planificación de la red, la automatización de la red. Es decir, requiere talento digital hasta para administrarla. Antes era una consola, ahora es una persona que trabaja con software y monitorea y diagnostica y resuelve a través del software. Es decir, hay un cambio muy grande también en el talento digital que requiere esta nueva red. Marcelo. No, yo coincido obviamente con todo lo que están hablando. La reflexión es también esto de acompañar a la gente en este proceso. O sea, lo que se transforma no es la tecnología es un habilitador, lo que se transforma son los procesos y las personas. Entonces, la tecnología tiene que estar al servicio de las personas y no al revés. Y entonces hay que acompañar a la gente para que se capacite, para que se prepare a una forma de trabajar distinta. Y si querés, más traído a la pandemia, tenemos el desafío por delante de cómo volvemos a un esquema donde pasamos de una presencialidad a esquemas de trabajo remotos. Tomo esta síntesis que acaba de hacer Marcelo, Michael, para preguntarte justamente qué está pasando a nivel regional, ¿no? Recién decía, y me parece que resumía muy bien lo que veníamos hablando, lo que se transforma no es la tecnología, sino esencialmente las personas y los procesos, y también sumaría los hábitos, ¿no? En relación a lo que se comenzó a hablar aquí. Ahora, Michael, ¿qué está pasando en términos regionales con el recurso humano, con la búsqueda de talentos? A mí me encanta esta charla porque todos los puntos están conectados, porque necesitamos la conectividad para seguir con educación, también para seguir con las empresas de entretenimiento. A mí, para nuestra región América Latina, necesitamos invertir porque necesitamos el talento, tenemos que educar todos para este nuevo mundo que ha mencionado Roberto. La red no es un caja, es un software, es un red completamente diferente que antes. Por eso, en el nivel regional, tenemos que invertir para crecer la red, la conectividad, y al final invertir en nuestra gente, en educación. Bueno, a ver, tengo una pregunta final, por supuesto quiero una conclusión de todos, pero mucho de esto se deslizó, me gustaría que podamos armarlo a modo de conclusión. ¿Qué se necesita para que ese salto al desarrollo que tanto necesita nuestra región, que tanto necesita un país como la Argentina, sea posible, apalancado también en estas transformaciones? Roberto. Primero, previsibilidad, una regulación que nos dé la capacidad de poder prever qué y cómo y cuándo se hacen las inversiones y cómo podemos hacer que esto evolucione. Segundo, el talento digital. Parte tiene que ver con políticas, obviamente, públicas de educación. Parte está en la obligación nuestra como empresas de no solamente capacitar o recapacitar a nuestros propios colaboradores, sino nosotros estamos con programas como digitales, tenemos más de 1.000 personas mayores de 18 años dándole cursos gratuitos de software y de digital para transformarlos y para permitirles el acceso al trabajo, pero también para capacitarlos para que puedan ser una fuente de recursos para este talento digital que necesitamos. Y nada, y es previsibilidad sobre todo. Previsibilidad, Daniel. Yo siempre digo que uno tiene que soñar con lo que quiere y a la mañana siguiente temprano levantarse a trabajar por eso. Entonces creo que lo que hay que hacer es diálogo,
consenso y una articulación pública-privada que permita poner un norte claro y nos deje a nosotros invertir y generar ese crecimiento inclusivo que nos permite mantenernos, sí, en el tope de esa innovación y de esa manera seguir vendiendo lo que necesitamos. Michael. A mí, estoy pensando, necesitamos definir el futuro que necesitamos invertir para llegar. Eso va a requerir una colaboración más que competición para avanzar la economía. A mí es fundamental. Cooperación más que competencia. A ver, Marcelo, ¿qué pensás sobre ese punto? No, yo creo que claramente, antes hablaban de alianzas, yo creo que esto requiere un crecimiento en la infraestructura muy importante. Entonces, para mí hay dos aspectos clave. Uno se mencionó bastante, que es la articulación público-privada, que lo que haga es que se traduzca en la generación de políticas que favorezcan estas inversiones y este despliegue de infraestructura. Y el siguiente relacionado a eso es la generación de ecosistemas. O sea, cuando una tecnología aparece, no se masifica hasta que no aparece todo el ecosistema. Poné el ejemplo que quieras, si querés, del pasado, cuando se evolucionó hacia las redes 4G. La tecnología pudo haber aparecido, pero hasta que no aparecieron los dispositivos, los contenidos, la forma de comercializarlo y demás, eso no se termina de masificar. Entonces, claramente se requiere también, aparte de la articulación pública-privada, la generación de ecosistemas que hagan que evolucione la tecnología y se plasme en la realidad de la sociedad. Generación de ecosistemas suena algo grande, pero implica que mucha gente en el sector privado y en el sector público se ponga de acuerdo y sostenga a lo largo del tiempo, Roberto, ¿no? Así es, y bueno, en realidad adhiero con todos los comentarios que se hicieron y quizá para reforzar algunos, Michael habló de colaboración, recién estabas hablando de ecosistema, es cómo se trabaja en conjuntos, ya lo dije al principio, innovación en silo no va más, o sea, ahora es una creación de ecosistemas y colaborando y trabajando en conjunto. Y el otro tema que refuerzo es el tema del talento y educación, ¿no? Y creo que ahí tenemos una responsabilidad todos en cómo aceleramos también el proceso de la educación digital. Nosotros personalmente también es cómo disponibilizamos educación y herramientas libres para que cualquiera se pueda subir y utilizarlo. Y no tengo duda que, nada, acá en esta combinación de conectividad, tecnología, hay una oportunidad enorme, una oportunidad de crecimiento muy grande. En todas las acepciones posibles, desconectados es imposible. Ese salto, ¿no? En todas las acepciones posibles. Claro, la más literal y también la más metafórica, obvio, la de los vínculos. Roberto, muchas gracias. Gracias, Marcelo. Gracias, Roberto. Gracias, Daniel. Y gracias, Michael, por acompañarnos. Gracias a la Asociación Argentina de Televisión por Cable por convocarme. Esto ha sido la mesa de debate o el semicírculo de debate de los CEOs, hablando, por supuesto, del gran eje conductor de esta charla, que es la importancia de la conectividad para dar un salto al desarrollo. Muchísimas gracias por estar ahí. Nos vemos la próxima.